Miedos profundos, donde el horror tiene su propia voz. Hace unos meses logré conseguir un trabajo como vigilante nocturno en una construcción. Como me he pasado tanto tiempo sin trabajo, no me importó que estuviera en las afueras del pueblo. No es un trabajo muy emocionante, pero paga las cuentas. Además, las horas de la noche siempre me han gustado. Hay más tranquilidad y además de estar a oscuras, de alguna manera me hace sentir más a gusto. Hasta hace poco todo había sido bastante rutinario. Me quedaba en mi pequeña caseta de vigilancia, revisaba las cámaras de seguridad y me aseguraba de que nadie se colara en la obra. Como te dije, la construcción está en las afueras del pueblo y lo único que se logra ver son árboles y terrenos baldíos. Durante el día todo parece normal, pero por la noche la soledad se siente de una manera diferente. A pesar de que a mí lo que me gusta es trabajar de noche, poco a poco empecé a notar cosas que no me parecían del todo normales. A veces creía ver sombras que se movían en las cámaras de vigilancia, o escuchaba cómo alguien daba golpes sobre un metal con un martillo. Una de las noches, mientras revisaba las cámaras de seguridad, noté algo que no había visto. Un pequeño cementerio, casi cubierto en su totalidad por árboles y maleza. Estaba detrás de la obra. Era extraño que no lo hubiera notado antes. Quizá por enfocarme nada más en vigilar la construcción, nunca me había molestado en mirar más allá. Las cámaras que se usan en ese lugar son muy nuevas y muy buenas, así que me acerqué con el zoom. El cementerio se veía muy deteriorado, unas pocas tumbas dispersas y lo que parecía ser un mausoleo pequeño, todo completamente abandonado. La curiosidad me hizo observar con más detenimiento. Una de las tumbas, la más grande, parecía estar abierta. Supuse que la lluvia había erosionado la tierra o que simplemente el paso del tiempo había causado algún colapso. Estaba por volver a mi rutina cuando algo me hizo detenerme. Me quedé viendo fijamente la pantalla y vi algo moverse. Al principio pensé que era la sombra de algún árbol o algún animal nocturno que paseaba por ahí, pero cuando ajusté el enfoque lo pude ver claramente. Una niña pequeña que estaba junto a la tumba abierta. No podía distinguir muchos detalles, pero parecía que me miraba, aunque sabía que eso no era posible, porque yo la estaba viendo a través de una cámara. Pero la sensación era horrible. Sentía que la niña me miraba a mí directamente. Decidí salir de la caseta para inspeccionar. Después de todo era mi trabajo, y si había alguien ahí, debía pedirle que se marchara. Tomé una de las linternas y me dirigí hacia el cementerio. La noche estaba fría pero tranquila. No había llovido, por lo que había menos barro por donde iba a caminar. Al llegar al borde del cementerio, apunté con la linterna hacia las lápidas. Eran tan viejas que hasta los nombres de casi todas se habían borrado. Comencé a buscar y a llamar a la niña, pero ya no estaba. Caminé un poco y me detuve junto a la tumba que estaba abierta y apunté la luz hacia el agujero en la tierra. El ataúd estaba expuesto y lo más extraño era que la tapa estaba rota. La madera tenía un hueco lo suficientemente grande como para que pasara una persona a través de él. Me agaché para ver mejor y entonces escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Cuando volví a mirar el ataúd, ahora estaba tapado con tierra. Pensé en salir de ahí de inmediato, pero sentí una especie de imán que me mantenía cerca de la tumba. Entonces miré hacia el mausoleo porque escuchaba una voz que me llamaba. Pensando que era la niña que estaba perdida, caminé hasta ahí. Empujé la puerta que se abrió fácilmente. El interior del mausoleo era pequeño y apenas iluminado por la luz de la luna que se colaba por las grietas del techo.
En el centro, un solo féretro cubierto de polvo, y la niña estaba allí, de pie junto al féretro. Pero ahora podía verla claramente. Toda su ropa estaba sucia y tenía un aspecto lúgubre. No parecía estar bien, ni tan siquiera viva. Su piel o lo que quedaba de ella parecía estar a punto de desintegrarse. Me quedé frío al verla así, y ella solamente señalaba el féretro, como si quisiera que yo me acercara. Sentí un nudo en la garganta al ver a la niña señalando. A pesar del miedo que tenía, había algo en su expresión que no me transmitía amenaza. En sus ojos hundidos, solo se podía ver claramente una profunda tristeza. Despacio y con nervios, me acerqué. «¿Qué necesitas?», le pregunté con la voz apenas audible. No sabía si estaba hablando con un espíritu, ni tampoco si comprendería lo que le estaba diciendo. La niña no habló, pero su mano se deslizó lentamente por la tapa del féretro. Parecía estar pidiéndome que lo abriera. Mis ojos se abrieron del susto, pero quería ayudar a esa pobre niña. Al tocar la tapa del féretro noté que estaba frágil, y con un leve empujón se abrió. Dentro solo había un pequeño osito de trapo, roto y cubierto de tierra. Parecía algo insignificante, pero para ella tenía una importancia enorme. La niña estaba ansiosa porque le diera su osito. La miré y su expresión pareció llenarse de alivio. Lo tomé con cuidado y lo coloqué junto a ella. Al hacerlo, ella comenzó a desvanecerse lentamente. Justo antes de desaparecer, me sonrió. Una sonrisa tenue pero sincera. No sé durante cuánto tiempo estuve allí parado, pero cuando volví en mí, el mausoleo estaba vacío, como si nada hubiera sucedido. Encendí mi linterna rápidamente y me fui de ese lugar, y no volví a poner un pie en ese cementerio nunca más. Esto fue una producción de Trejos Home Studio y Miedos Profundos, narrado por El Cuervo. Si esta historia dejó un eco en tu mente, recordá que hay más esperando en nuestra colección. Pero cuidado, algunos de estos relatos podrían convertirse en tus peores pesadillas. Un saludo de terror.